Como último apartado del tema 3 de la capa de transporte, vamos a ver el mecanismo de control de congestión de TCP. El objetivo en el control de la congestión es intentar transmitir a la máxima velocidad posible sin congestionar la red, para perder el menor número de paquetes posible y que no haya que retransmitir. Hay que encontrar la tasa justo por debajo del nivel de congestión. Además, esto hay que hacerlo de forma descentralizada. Cada emisor tomará las decisiones basándose en la información que recibe con los ACKs. Si recibo ACKs es que todo va bien y puedo aumentar la velocidad. O con los segmentos perdidos, disminuiremos la velocidad. Lo que iremos haciendo es ir probando el ancho de banda que tenemos disponible, aumentando la velocidad hasta perder paquetes, momento en el que disminuiremos la velocidad. Esto hará que tengamos unas velocidades en diente de sierra características de TCP. De hecho, se dice que TCP es autotemporizado, porque si llegan los ACKs rápido, es decir, no hay congestión, aumenta rápido su velocidad de transmisión, pero si llegan lentamente, cuando hay más congestión, pues lo hará de forma lenta. Pero, ¿cómo variamos esa velocidad de transmisión? El emisor podrá aumentar o disminuir su velocidad de emisión mediante la ventana de emisión, que ahora vamos a denominar de congestión. Es decir, si aumentamos el número de paquetes que enviamos sin esperar su reconocimiento, aumentaremos la velocidad. Cuidado con confundir la ventana de congestión con la ventana de recepción. La ventana de recepción era la que teníamos en cuenta para el control de flujo. El emisor tendrá que mirar ambas ventanas y vendrá limitado por la menor de ellas. Como estamos hablando ahora de control de congestión, vamos a suponer que la ventana de recepción no es el factor limitante ahora. Por tanto, la ventana del emisor vendrá determinada por los paquetes que puede emitir, la ventana de congestión, por cada RTT. Si vemos en esta gráfica cómo era TCP cuando no tenía control de congestión, podemos observar la línea recta que marca la capacidad del canal y cómo rápidamente la superamos, enviando muchos paquetes en poco tiempo. Esto hará que se pierdan algunos y tendremos que retransmitirlos. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos que hay que volver a transmitir este paquete y este otro? Volviendo a enviar paquetes rápidamente y volviendo a perderlos. Tengo que volver a transmitir este, etc. Así continuamente. Transmito, vuelvo a transmitir paquetes antiguos, vuelvo a transmitir paquetes antiguos. Vemos que cada vez nos alejamos más de la recta ideal a la que deberíamos tender y que perdemos mucho tiempo retransmitiendo paquetes que se pierden. Lo que se hace al introducir el control de congestión en TCP es reducir la velocidad cuando detectamos una pérdida de paquetes, bien sea porque se acabe el temporizador o bien porque recibamos 3 ACKs duplicados, y aumentar la velocidad cuando recibamos ACKs indicando que todo va bien. ¿Cuánto se reduce y cuánto se aumenta esa velocidad? Dependerá de las distintas versiones de TCP. Empecemos viendo cómo se aumenta la velocidad. En este caso tenemos dos fases, la fase de arranque lento y la fase de evitación de la congestión. En la fase de arranque lento, lo que vamos a intentar es aumentar la velocidad muy rápidamente, al contrario de lo que su nombre puede indicar, para poder encontrar el punto de saturación de la red lo antes posible. De esta forma, vamos a aumentar de forma exponencial la velocidad, incrementando en un segmento la ventana de congestión por cada ACK recibido correctamente. Como se puede ver en la gráfica, empezamos con una ventana de un segmento, y cuando recibimos su ACK, la aumentamos en uno más, enviando 2 segmentos. En cuanto recibimos cada ACK de estos 2 segmentos, aumentamos la ventana en uno más por cada ACK. Es decir, 2 por esta y 2 por esta otra. En total enviamos 4 segmentos con una ventana de 4. La siguiente será de 8, la siguiente de 16, de 32 y así sucesivamente. De esta forma llegamos rápidamente a velocidades muy altas que probablemente saturen la red y comience a perder paquetes. Cuando detecte una pérdida de paquetes, bien por fin de temporización, bien por triple ACK duplicado, estableceremos un valor de umbral a la mitad
de la ventana de congestión, para evitar así que al llegar a esa velocidad vuelva a saturar la red. Pues en arranque lento multiplicaré por 2 ese valor. De esta forma, mientras estemos en arranque lento, iré aumentando la velocidad de forma exponencial, hasta alcanzar este umbral. Y ahí, en lugar de volver a multiplicar por 2 la velocidad, que es muy probable que lleve a la congestión de la red, que es lo que pasó antes, pasaré a la fase de evitación de la congestión, donde aumentaremos la velocidad de forma lineal, para acercarnos al límite de forma más gradual. En cualquier caso, en cuanto detecte pérdida de paquetes, volvemos a la fase de arranque lento. Da igual donde esté, vuelvo a la fase de arranque lento y disminuyo la velocidad al mínimo. Esta nueva fase de evitación de la congestión lo que intenta es acercarse a la congestión de una forma más lenta que en arranque lento, aumentando la ventana de congestión en un segmento en total por ventana. Esto se implementa aumentando por cada ACK recibido 1 entre la velocidad de la congestión. Es decir, si teníamos una ventana de 4 segmentos, cada ACK que reciba de estos segmentos me aumentarán la ventana un cuarto, de forma que cuando reciba los 4 habré aumentado la ventana en un segmento. Estos algoritmos se denominan AIMD, Additive Increase Multiplicative Decrease, porque aumentan lentamente, sumando cada ACK recibido, pero disminuyen de forma drástica, multiplicando, o en este caso dividiendo, por 2 la velocidad o bajándola al mínimo. Podemos ver en esta figura de la Universidad de Stanford cómo en la versión TCP-Tahoe iniciamos la transmisión en arranque lento, aumentando exponencialmente la velocidad, y cuando perdemos paquetes, por ejemplo por un fin de temporizador, situamos el umbral a la mitad, reducimos la velocidad al mínimo y comenzamos de nuevo en arranque lento, hasta el umbral en que pasamos a la fase de evitación de la congestión, aumentando linealmente la velocidad. Si detectamos de nuevo una pérdida de paquetes, por ejemplo por un triple ACK duplicado, pues volvemos nuevamente a situar el umbral y reducimos la velocidad al mínimo y comenzamos nuevamente en arranque lento. Y así continuamente. Pero TCP ha ido mejorando en sucesivas versiones y, por ejemplo, la versión Rhino introdujo una nueva fase, la de recuperación rápida, para diferenciar la pérdida de paquetes por fin de temporización, que indica que la red está muy mal, y que en ese caso siempre pasaremos a arranque lento. Si estoy en evitación de la congestión, o si estoy en recuperación rápida, o si sigo en arranque lento, paso siempre a arranque lento, disminuyendo la velocidad al mínimo. Y esto se diferencia de la pérdida por triple ACK duplicado, que la red no está tan mal porque llegan ACKs y por tanto podemos disminuir la velocidad menos, en concreto a la mitad. Es lo que implica esta nueva fase de recuperación rápida. Si estamos en evitación de la congestión, detecto triple ACK duplicado, o si estoy en arranque lento y detecto triple ACK duplicado, paso a la fase de recuperación rápida. Disminuye la velocidad a la mitad y en cuanto recibamos un ACK nuevo, pasamos nuevamente a evitación de la congestión, aumentando linealmente la velocidad. Aquí tenéis la máquina de estados finitos al detalle. De esta forma vemos cómo TCP-Rhino se recupera antes que Tahoe de la pérdida de paquetes si ésta se ha detectado por un triple ACK duplicado. En Tahoe bajábamos al mínimo y en Rhino bajamos la velocidad a la mitad, yendo a evitación de la congestión seguidamente. Hay muchas versiones posteriores de TCP que han ido mejorando estas aproximaciones a las máximas velocidades de transmisión.